No hay nada más bonito que un día atrás del otro. Ver como el que te jodió la vida, el que le jodió la vida a millones de personas, hoy está totalmente embarcado. Así es como piensan muchos sobre el tema de Alejandro Gil. Alejandro Gil, que antes de ser ministro, según algunos medios independientes, trabajaba en empresas relacionadas con el gobierno fuera de Cuba, llegó a vivir fuera de Cuba, miren ustedes qué cosa, y después asumió el cargo de ministro de Economía. Y las personas más sensatas dirán, ¿para qué ser ministro en Cuba si ya se tiene una buena vida? Bueno, para tener una vida mejor, quizás. Siempre llega a ser divertido e indignante ver las cosas que a veces dicen en la televisión cubana. Por ejemplo, el noticiero, donde todo es abundancia, todo es logro y todo son proyecciones futuras. O ver incluso hablar a Alejandro Gil en la famosa mesa redonda. Gil nos dejó algunas joyitas como estas que van a ver ahora. Estamos planteando estudiar la aplicación de la criptomoneda. Aquí hay que estudiarlo todo. Aquí nosotros no podemos decir eso no aplica en Cuba, eso es de otros mercados. No. E incluso hemos ido más allá, hemos dicho, vamos a estudiar la aplicación de la criptomoneda en las relaciones comerciales, nacionales e internacionales. No quiere decir que tengamos una solución para el lunes, y que digamos, el lunes tenemos una criptomoneda cubana, pero aquí hay que estudiarlo todo y ver las posibilidades que eso tiene. Eso estamos trabajando de conjunto con la academia. ¿Por qué en cuanto nosotros se tomó esa decisión de abrir las tiendas en MLC, cortaron la remesa, el bloqueo? ¿Por qué de pronto hicieron todo lo posible porque no viniera ninguna remesa a Cuba? Porque saben que esa medida ayudaba a la economía, o ayuda a la economía. Si no ayudara a la economía, lo hubieran dejado. Y fueron arriba de la remesa, bajo el argumento absurdo, Randy, absurdo, de que esa remesa, ese dinero, se lo roban los militares cubanos para reprimir al pueblo cubano y para sostener la dictadura de Maduro en Venezuela. ¿Quién se cree eso, Randy? Ni los que lo dicen. Miren, hay una emoción de las que yo les voy a hablar ahora. Primero quiero decirles que su hermana dice que esto es una injusticia, que esto no se va a quedar así, que ella va a ir hasta donde tenga que ir, a tribunales internacionales, etcétera, etcétera, etcétera. Que ella reconoce que su hermano es un corrupto, ella lo reconoce, pero que él solo no es un corrupto. A ver, nosotros sabemos que la corrupción es un sistema. Tenemos que decir que Alejandro Gil no se mandaba solo. Y recuerdo que hace unos meses atrás la prensa independiente lo vinculó con una empresa del hermano, con una empresa radicada fuera de Cuba, que sin embargo negociaba con Cuba. No recuerdo si era una remesadora o una paquetera o algo parecido de este tipo de empresas que se hacen en los Estados Unidos. A Alejandro Gil se le acusa de muchas cosas. El Tribunal Supremo Popular de Cuba condenó a privación perpetua de libertad más 20 años de cárcel al ex viceprimer ministro cubano Alejandro Gil Fernández por delitos que incluyen espionaje, cohecho, tráfico de influencias y evasión fiscal, según una nota oficial difundida por el periódico Granma y otros medios estatales. Bastantes cosas. Una cadena perpetua y 20 años. Tiempo suficiente para pudrirse en la cárcel. Tiempo suficiente para que no salga más nunca. Digo, bajo una situación excepcional quizás podría salir. Y en la cárcel puede pasar cualquier cosa. Y cuando me refiero a cualquier cosa, digo cualquier cosa. Ella dice también que si algo le pasa a su hermano será culpa de ellos. Así mismo, será culpa de ellos. Porque Alejandro sabe demasiado. Y yo no lo dudo que sepa demasiado. Eso lo sabemos todos. ¿Ustedes qué creen? ¿Creen que le pasará algo a Alejandro Gil en la cárcel? Yo creo que Alejandro Gil ha sido culpable, ha sido utilizado, ha sido la cara de muchos de los procesos económicos que ha habido en Cuba, de mucho del desastre económico que ha habido en Cuba. Y sí, Alejandro Gil seguramente sabe demasiado. ¿Ustedes creen que le pase algo? Bueno, yo los leo en los comentarios. Déjenme saber qué opinan de esto. Alejandro Gil no será el primero ni será el último. Ya por esa situación pasaron otras personas con fines peores que él, pero definitivamente vendrán otros después de él, tanto de alto nivel como de bajo nivel. Los de bajo nivel son los que más rápido explotan, son los más susceptibles a reventar, porque la soga siempre se rompe por el lado más débil, siempre se rompe primero por abajo.
después por arriba cuando es una cosa muy gorda. Lo bueno de todo esto es que ya no se pueden ir a los Estados Unidos. Ya la situación ha cambiado por allá, esta administración no es la misma que la de antes y a muchos los están sacando de allá. Claramente Alejandro Gil tiene familia. Alejandro Gil tiene familia, como mismo muchas personas que hoy están protestando en la calle porque no tienen electricidad, porque no tienen agua, porque no tienen comida para sus hijos, también tienen familia. Y recuerdo cuando la hija de Alejandro Gil solicitó un juicio público que se hiciera público. El juicio no se iba a hacer público porque quizás Alejandro dijera algo ahí en ese juicio que no es conveniente que las personas supieran. Por eso no se hace público. Quizás se podía haber grabado, haberlo editado un poco y después haberlo puesto en la televisión cubana, en la mesa redonda, miren, o en el noticiero. Pero los tiempos han cambiado mucho, y yo dudo que Alejandro Gil esté muy conforme con su proceso. No cabe duda que su familia debe estar muy dolida en este momento por lo que está pasando Alejandro. Somos seres humanos, hay muchas personas que lo odian. A otras personas ni les va ni le viene, opinarían que Alejandro puede salir mañana de la cárcel y exiliarse donde sea, en Turquía, en México, en Rusia, qué sé yo. O se podría también pudrir en la cárcel y les daría lo mismo. Lo cierto es que nosotros no somos familia de Alejandro Gil. Nosotros somos las personas afectadas por las decisiones que Alejandro Gil tomó o de las que formó parte Alejandro Gil. Y como no somos familia de Alejandro Gil, no podemos pensar igual que su familia. Es triste que una persona termine así, pero cada cual tiene lo que se merece, Hay una cosa que es el karma y te pasa factura. ¿Qué le vamos a hacer a eso? El futuro de Alejandro Gil, la verdad, yo lo veo negro. Si Alejandro Gil, yo todo lo pongo en duda porque es que no se televisa, no se sabe, las noticias todo muy controlado, se sabe lo que dice la hermana, se sabe lo que dice quizá alguna otra filtración por ahí que sale por otro canal, pero a ciencia cierta no se sabe si Alejandro Gil está ahí, si está preso o no. Hay que confiar ciegamente en lo que dice la hermana y en lo que sale en los medios. No lo hemos visto. Yo pienso que el futuro de Alejandro de cualquier manera va a ser negro. Yo pienso que o termina exiliado, como les dije hace algunos momentos, sin que nadie se entere, o se pudre en la cárcel, o puede pasar algo en la cárcel. Algo puede pasar en la cárcel. No sería primera vez, con personas más grandes y de más poder ha pasado. Ya no digo en Cuba, sino en otros países. Y en Cuba también, no lo dudo. Alejandro Gil cayó en desgracia. Para su desgracia y de su familia. ¿Creen ustedes que lo que está pasando con Alejandro Gil es justo? ¿Creen ustedes que su juicio debería haber sido televisado? Bueno, los leo en los comentarios. Si este video les pareció interesante, dejen un like, compártanlo con sus amigos y familiares y si no lo han hecho aún, suscríbanse para que puedan seguir viendo contenidos como este. Familia, los quiero. Nos vemos muy pronto por acá.